Bueno, vamos a comenzar con la, perdón, con la clase de hoy día, que corresponde ver sucesiones definidas por recurrencia. Ya, seguimos en el apunte de inducción, sucesiones y series. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a las sucesiones que están definidas dependiendo del parámetro n, que es un número natural. Ya, entonces, si consideramos una sucesión a sub n, está definida por recurrencia o en forma inductiva, si un valor dado de la sucesión a sub n, que se denota de esta manera con corchetitos, se define en términos de los valores anteriores. ¿Ya? O sea, por ejemplo, lo que estamos diciendo acá, por ejemplo, si el a sub 2 se define en función de el a sub 1, por ejemplo. Si el a sub 3 se puede definir en función del a sub 2. Si el a sub 4 se define en función del a sub 3. Ahora, también podría darse la situación que un término, de lo que les mostré recién, lo que les dije recién, es que un término se define en función del anterior. Pero también podría darse que un término se define en función de varios anteriores. O sea, por ejemplo, que el a sub 5 se define en función del a sub 3 y el a sub 2, por ejemplo. ¿Ok? A eso nos referimos con una sucesión definida de manera recursiva. ¿Ya? Por ejemplo, determinar los 4 primeros términos y el enésimo término, una sucesión definida por recurrencia de la siguiente manera. Se dice que el b sub 1, el primer término, vale 3, y el b sub n más 1, este n más 1 es chiquitito, o sea, el término n más 1ésimo, el siguiente b sub n más 1, es 2 multiplicado por el b sub n. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Primero, la primera condición, que el primer término vale 3. El segundo término, que sería b sub 2, fíjense acá, si uno pone b sub 2, significa que el n vale 1, ¿no es cierto? Sería b sub 1 más 1, eso sería el b sub 2. Por lo tanto, el b sub 2 va a ser igual a 2 veces multiplicado por b sub 1. Acuérdense que aquí cuando consideramos el b sub 2, el n vale 1. Entonces sería 2 veces b sub 1, o sea, en nuestro caso particular sería 2 multiplicado por 3, porque eso es b sub 1, o sea, sería 6. Por lo tanto, el b sub 2 vale 6. ¿Qué cosa sería el b sub 3? Fíjense, el 3 lo obtenemos para asemejar a este subíndice como 2 más 1, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser igual a 2 multiplicado por b sub 2. ¿De acuerdo? Porque el b sub 3 es 2 más 1, o sea, n vale 2, sería 2 por b sub 2. Y ya habíamos visto que el b sub 2 vale 6, por lo tanto va a ser 2 por 6, 12. Y así obtenemos todos los restantes, ¿de acuerdo? Ahora, observemos que generalizando los anteriores, el 3, el 6, el 2, el 24, etc., podemos observar que hay una fórmula que genera el b sub n, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el b sub n primero son múltiplos de 3, ¿no es cierto? 3 por 2, es 3 por 4, es 3 por 6, perdón, 7, 3 por cuánto es? 8 por 3, 3 por 8, etc. Entonces, si observamos, tenemos acá, a ver, voy a escribir un poco, acá. Esto es 2 por 3, esto es 4 por 3, y esto es 8 por 3. Entonces nos fijamos primero que se fija el 3, ¿se fijan? Siempre aparece el 3. Después, ¿cómo generamos de forma con una fórmula? El 2, el 4 y el 8. Bueno, son múltiplos de 2, ¿no es cierto? Potencias de 2, ¿cierto? Potencias de 2. Es 2 elevado a algo. Entonces uno ve en función de este n que está acá, de este n que está acá, ¿cómo se escribiría el 2? ¿Será 2 al cuadrado? No. Lo primero que a uno se le ocurre es 2 elevado a n, ¿no es cierto? Entonces uno parte con n, pensamos con n menos 1 y n más 1. Esos son los principales donde uno busca. A ver, será 2 elevado a n, cuando n vale 2, sería 2 al cuadrado, sería 4. No, no es 4, es 2. Veamos si el exponente es n menos 1. Si fuera n menos 1, cuando n vale 2, nos queda 2 menos 1, y sería 1. 2 elevado a 1 es 2, sí, perfecto. Veamos ahora y chequeamos si se cumple con el siguiente y con el otro. Y efectivamente es así. Por lo tanto, la fórmula, ay, perdón, pensé que estaba borrando. La fórmula
que nos genera la sucesión B sub n es esta que está acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Ahora, bueno, obviamente sería necesario demostrar esto usando inducción, ¿no es cierto? Demostrar que B sub n es 2 elevado a n menos 1 por 3, esto sería un bonito ejercicio, demostrar usando inducción que B sub n, que es igual a 2 elevado a n menos 1, perdón, demostrar que si hay una sucesión B sub n tal que B sub 1 vale 3 y B sub n más 1 es igual a 2 por B sub n, entonces esa sucesión se puede escribir como B sub n igual a 2 elevado a n menos 1 por 3 para todo n que pertenece a los naturales. Esa sería como la tarea de mostrarlo usando inducción. ¿De acuerdo? Ya. Ejercicio. Determinar, voy a borrar todo. Determinar los 7 primeros términos y el enésimo término de la resolución definida por recurrencia de la siguiente manera. ¿De acuerdo? A ver, este ejercicio lo vamos a sacar a la pizarra. El análisis es similar al que hicimos recién. Ya, vamos a la pizarra. Y vamos a tener lo siguiente. Tenemos ejercicio. Dice determinar los 7 primeros términos, donde el B sub 1 vale 3, el B sub 2 vale 5, y B sub n más 1 es igual a 3 veces B sub n menos 2 veces B sub n menos 1. ¿Ya? Entonces, se nos pide en el fondo encontrar el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4, el A sub 5, el A sub 6 y el A sub 7. ¿De acuerdo? El A sub 1 está dado, 3. El A sub, perdón, puse A. Era B. B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5, no tengo para qué escribir tan detalladito acá. B sub 5, bueno, B 6, B sub 7, ¿ya? Vamos, yo voy a encontrar hasta el B sub 5, usted encuentra el B sub 6 y el B sub 7, ¿ok? Ya, entonces, el B sub 1 es 3, el B sub 2 está dado también es 5, el B sub 3, fíjense, si se fijan ustedes, el 3 lo podemos escribir como 2 más 1, que es lo mismo que 3 por B sub, fíjense que el n aquí, vale 2. El n que está acá vale 2. Entonces va a ser 3B sub 2 menos 2 por B sub, el n vale 2, 2 menos 1, 1. Entonces va a ser 3 por B sub 2, que sería 3 por 5, menos 2 por 3, o sea, 15 menos 6 nos da 9. 3 por 5, 15. 15 menos 6, ¿de acuerdo? Nos daría 9. Después el B sub 4, fíjense que es lo mismo que tengamos B sub 3 más 1. Ahora nuestro n vale 3. Para tener la forma que aparece acá, que la idea es escribir el número del subíndice que está acá, el 4, de esta manera, como algo más 1, en este caso, de este ejercicio. Entonces va a ser 3 por B sub 3 menos 2 por B sub 3 menos 1, 2. Entonces va a ser 3B sub 3, o sea, va a ser 3 por 9 menos 2 por B sub 2, que es 2 por 5, o sea, 9 por 3, 27, menos 10 sería 17. Y así, el B sub 5 va a ser lo mismo que B sub 4 más 1, o sea que ahora el n vale 4. Entonces va a ser 3 por B sub 4 menos 2 por B sub 4 menos 1, 3. Entonces va a ser 3 por B sub 4, que es 17, menos 2 por B sub 3, que es 9. O sea, esto va a ser igual a 17 por 3, 7 por 3, 21, 2, 3 por 1, 3, 51. 51 menos 18, ¿cuánto es eso?
A ver, 3 por 17 menos 2 por 9 nos da 33. ¿Ok? Por lo tanto, que tenemos que B sub 5 es 33. Y ustedes terminan sacando el B sub 6 y el B sub 7. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Estoy tan sola aquí. Me saludo, me felicito y hablo sola todo el rato. En fin, hago yo los ejercicios, me felicito si lo hago bien, etc. Complejo esto, hacer clases en solitario. Pero bueno. En fin. No sé muy bien qué va a pasar con este tema, pero bueno, está definida para poder cumplir con las fechas. En realidad a mí lo que me interesa es el tema de las materias y de las evaluaciones, por supuesto. Está fijada la evaluación número 1 para este jueves, el jueves 2 de diciembre. Bueno, se los recuerdo. Ya, entonces ahora vamos a entrar a la sucesión de Fibonacci. La sucesión a su n es una sucesión sumamente importante, muy interesante, y que les pido por favor que presten mucha atención a esta definición. Sucesión de Fibonacci. La sucesión a su n definida por recurrencia, es decir, donde a sub 1 vale 1, a sub 2 también vale 1, fíjense, el mismo, y a sub n más 1 es igual a sub n al anterior más a sub n más 1, o sea, en el fondo a sub n es igual al a sub n más 1, va a ser igual a sub n. Aquí está mal escrita esto. Es a sub n menos 1. Aquí hay un detalle de la escritura. Corríjanlo, por favor. El a sub 1 es 1, a sub 2 es 1, a sub n más 1 es igual a sub n más el a sub n menos 1. A sub n, a sub n menos 1 más a sub n, el a sub n más 1 es igual a sub n más el a sub n. Ahí está la corrección. Es el anterior más el anterior al anterior, o sea, a sub n más 1 va a ser a sub n más a sub n menos 1. Esto en el subíndice es n menos 1, o sea, el a sub n más 1 va a ser igual al anterior más el anterior al anterior. El anterior más el anterior del anterior. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el a sub 1 vale 1, bueno, es el que está dado. El a sub 2 vale 1. ¿Qué sería a sub 3? Fíjense acá en la fórmula. El a sub 3 va a ser igual, el n valdría 2, ¿no es cierto? Va a ser igual a la sub 2 más el a sub 3 menos 1, que sería a sub 2 más a sub 1. Hay algo que está aquí está haciendo ruido. El a sub 2 más a sub 2 menos 1, que es a sub 1. ¿Se fijan? El a sub 3 sería el a sub 2 más los dos anteriores. O sea, en el fondo va a ser la suma de los dos anteriores. El a sub 3 va a ser igual a sub 2 más a sub 1, que en este caso sería 1 más 1, que es 2. El a sub 4 es la suma de los dos anteriores, o sea, sería sub 3 más a sub 2, de acuerdo a esta fórmula. El a sub 3 vale 2 y el anterior vale 1, sería 3. El a sub 5 es la suma de los dos anteriores, a sub 4 más a sub 3, ¿ya? Sería 3 más 2, 5. El a sub 6 sería a sub 5 más a sub 4, ¿sí? Que sería 5 más 3, que sería 8, ¿se fija? Y el a sub 7 es 8 más 5, son la suma de los dos anteriores, por eso la fórmula de la sucesión de Fibonacci es, el a sub 1 vale 1, el a sub 2 vale 1, el a sub n más 1 va a ser igual a sub n más a sub n menos 1, ¿ok? Ya. Ok. Entonces, sigamos.
Ya, cada término a partir del tercero de la sucesión de Fibonacci se obtiene sumando los dos términos que proceden. ¿De acuerdo? Claro. ¿Por qué? Porque a partir de la sub 3, porque la sub 1 fijo es 1, siempre es 1, y la sub 2 fijo también es 1. No obedece a esta fórmula. Entonces también de la misma manera podríamos escribir, o sea, una manera de definirlo es a sub n más 1 igual a sub n más a sub n menos 1 para todo n mayor o igual que 3, o de la misma manera a sub n va a ser igual a el anterior más los dos anteriores, digamos, el anterior a sub n menos 1, y el anterior a sub n menos 1 a sub n menos 2. Por lo tanto, también podemos definirla, la sucesión de Fibonacci la podemos definir como a sub n igual a sub n menos 1 más a sub n más 2 para todo n mayor o igual que 3. El a sub 1 vale 1 y el a sub 2 vale 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esta sucesión presenta diversas regularidades numéricas, entre ellas, por ejemplo, si se divide, o sea, en el fondo ciertas características, cosas interesantes que podríamos pensar de la sucesión de Fibonacci, es la siguiente. Por ejemplo, si se dividen dos términos consecutivos, o sea, tomar un término que es el mayor, dividido por el anterior, por ejemplo, a sub 2 dividido por a sub 1, nos da 1 partido por 1, nos da 1. A sub 3 dividido por a sub 2, nos da 2 partido por 1, que sería 2. A sub 4 partido por a sub 3, nos da 1.5. Después a sub 5 partido por a sub 4, perdón, 1.6 periódico. Después a sub 6 dividido por 1.6, el a sub 7 dividido por a sub 6, tanto, etcétera, etcétera. Al continuar realizando estos cocientes, nosotros podríamos visualizar que esto, o sea, cuando seguimos haciendo a sub 7 partido por a sub 6, a sub 8 partido por a sub 7, a sub 9 partido por a sub 8, etcétera, etcétera, este número se aproxima al siguiente número, que es 1 más raíz de 5 partido por 2, denominado número de oro. Miren, miren qué hermoso. Hay libros, hay un montón de literatura respecto de esto. Este hermoso numerito que está acá, que no lo pude encerrar con el cuadradito que yo quería. Este número se denomina número de oro. ¿Por qué se denomina número de oro? Porque está presente en la proporción del cuerpo humano, que corresponde a la relación entre la altura de un ser humano y la altura de su ombligo. Fíjense qué interesante, si ustedes toman una wincha, se paran ahora y se miden su altura versus dividido por la altura que ustedes obtienen. Bueno, la primera altura la toman la altura de ustedes, digamos, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, etcétera. La altura, la típica altura de uno, digamos. Y eso lo dividen por la altura que toman desde los pies hasta el ombligo. Y calculan, ponen eso en la calculadora. Y eso es muy interesante porque es la relación que existe entre la altura de un ser humano y la altura del ombligo. Además, corresponde a la relación entre la distancia que existe del hombro a los dedos y la distancia versus, o sea, dividido por la distancia del codo a los dedos. Miren qué interesante. Está ahí presente en la naturaleza y eso les va a dar 1 más raíz de 5 partido por 2. Es casi mágico, así como casi mágico. Y de muchos otros fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, esta que está acá, ustedes van mirando que van apareciendo estos distintos valores que corresponden a la sucesión de Fibonacci, de hecho se llama espiral de Fibonacci. Después aquí aparecen marcadas esto mismo en las proporciones del oído, Fibonacci en la oreja, proporción del cuerpo humano, ¿de acuerdo? Aparece constantemente en la naturaleza, ¿ya? En fin. Lean por ahí sucesión de Fibonacci, hay unos videos muy bonitos, muy interesantes de cómo se va generando estas magnitudes. Revísenla para que lo relacionen con esto, porque es algo muy bonito e interesante a analizar. ¿Ya? Si tuviera alumnos podríamos conversar al respecto, pero como no están, los extraño. Los extraño. Habría sido más interesante, hubiesen tomado medidas, y hubiesen conversado más del tema. Ya,
Vamos a entrar ahora a otro tipo de sucesión. Como vimos recién la sucesión de Fibonacci, que es una sucesión particular, especial. Ahora vamos a entrar a lo que es una sucesión aritmética, una sucesión geométrica y una armónica. Creo que está la armónica acá. Ya, ¿qué cosa es una sucesión aritmética? Es una sucesión que se genera partiendo de un elemento, lo vamos a llamar A sub 1, lo vamos a llamar A sub 1, voy a escribir acá en la pizarra. Entonces, en una sucesión aritmética se genera una sucesión de la misma manera. Uno parte de un término inicial, que vamos a llamar A sub 1, le sumamos a este término una constante que vamos a llamar D, el siguiente sería A sub 1 más D, el siguiente término de la sucesión va a ser el mismo anterior, más D, o sea sería A sub 1 más D, que en el fondo nos quedaría A sub 1 más 2 veces D. El siguiente término va a ser el anterior, o sea A sub 1 más 2D, más D, o sea sería A sub 1 más 3D, etcétera. O sea, en el fondo, en esta sucesión uno parte de un número, que puede ser cualquier número, positivo, negativo, una fracción, un número racional, irracional, cualquier número. Para obtener el siguiente le sumamos una constante, que es D. A partir de este, para obtener el siguiente, le sumamos una constante, que es D, y etcétera. Entonces, este sería la sub 1, este que está acá es el A sub 2, este que está acá es el A sub 3, y este que está acá es el A sub 4. O sea que en forma general, A sub n más 1 va a ser igual a sub n, A sub n más 1 va a ser igual al anterior término más d. ¿De acuerdo? O sea, A sub 1 es A sub n más 1 va a ser igual a sub n más d. ¿Ya? Ahora, de la misma manera, nosotros podemos decir, de la misma manera, que en una progresión A sub 1 es A, pues podemos llamar lo consideramos como el primer término, y A sub n lo podemos considerar como A. Si ustedes se fijan, si ustedes generan una fórmula a partir de esto que está acá, que es fácil visualizarla, porque el A sub 2, por ejemplo, es A sub 1 más D, el A sub 3 es A sub 1 más 2D, el A sub 4 es A sub 1 más 3D. Entonces, en el fondo, ¿a qué sería igual el A sub 1? Aquí la definimos de manera recursiva, pero podríamos definirla con una fórmula específica, que es, por suerte ahí empezó a escribir mi lápiz, que es A sub n va a ser igual al A, al primer término, fíjense, más n menos 1, fíjense cuando es A sub 3 es 2, cuando es A sub 2 es 1, el anterior A sub 4 es 3, entonces va a ser A sub n menos 1 por d. Y esta fórmula que está acá, que estoy escribiendo acá, es equivalente a escribir esta fórmula que está acá. Esto es las fórmulas de una progresión aritmética. Una progresión aritmética, esto definido, esta es progresión aritmética también, esto definido de manera recursiva, o sea, sub n más 1 igual a sub n más d, y esto definido encontrando la fórmula. Una vez que nosotros la echamos a correr, cuando la tenemos definida de manera recursiva, la echamos a correr y nos queda esto. Entonces, observamos los términos que nos quedaron, que es A sub 1, A sub 1 más D, A sub 1 más 2D, A sub 1 más 3D, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo decimos A sub 1 es A sub 1, A sub 2 es A sub 1 más D, A sub 3 es A sub 1 más 2D, etcétera, etcétera. Vemos qué cosas se generaron y a partir de ahí generamos esta fórmula que está acá, que A sub n es A, que es corresponde a la sub 1, el primer término, más n menos 1 por d. ¿Ya? Y uno puede trabajar con esta fórmula de la progresión aritmética definida de manera recursiva, o puede trabajar con esta fórmula definida de manera no recursiva, encontrando la fórmula que va definiendo cada uno de los términos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Anoten esta que está acá también, porque me parece que no la tenemos escrita acá. ¿De acuerdo?
Esta es, anoten esta fórmula de la progresión aritmética o sucesión aritmética. ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, la misma observación que les hice yo acá. Obtener los 5 primeros términos de una progresión aritmética cuyo primer término es menos 7 y la diferencia es 3. El término constante que uno va agregando se llama diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer este ejercicio, simplemente se nos pide encontrar, podemos usar la fórmula directamente, en este caso acá particular, el A sub 1 es menos 7 y la diferencia nos dicen que es 3. Entonces, si tenemos la fórmula, podríamos encontrar cualquiera, si ustedes se fijan. Acordémonos que nosotros teníamos que A sub n era igual a más n menos 1 por d. Entonces, claro, vamos a generar todo esto. A sub 2 sería A más 1 por D. O sea, sería A más D. A sub 1 es menos 7 más 3, nos queda menos 4, y así. Y por ejemplo, ¿y qué pasaría si yo les pidiera cuánto es A sub 100? A sub 100, bueno, ustedes dicen va a ser igual a, fíjense que estoy usando la fórmula que no es la recursiva, sino que la otra, la que generamos observando los resultados que nos quedaban. Va a ser el A, que en nuestro caso es A sub 1, bueno, voy a escribirlo con fórmula primero, sería A más, es A más 100 menos 1 multiplicado por D, ¿no es cierto? O sea, va a ser igual al A, que es menos 7, más 99 multiplicado por D. Y si hacemos los reemplazos de los valores que se nos entregan en el enunciado, el A sub 100 va a ser igual a menos 7 más 99 multiplicado por 3. O sea, que el A sub 100, que en el fondo corresponde al término que ocupa el lugar 100, cuando nosotros escribimos la sucesión A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, etc., va a ser igual a, sería menos 7, perdón, 3, menos 7, nos queda 290. ¿De acuerdo? Por lo tanto, A sub 100 es igual a 290. ¿Ya? O sea, es como A sub 1, A sub 2, A sub 99, el siguiente es A sub 100, sería 290. A sub 101, A sub 102, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese término, que es el que les pregunté, vale 290. ¿Ok? ¿Ya? O sea, no tendríamos que estar encontrándolos todos, digamos. Bueno, si usáramos la fórmula por recurrencia, tendríamos que haberlos encontrado todos los anteriores, porque acuérdense que por recurrencia necesitamos el valor del anterior, por lo tanto, para encontrar el A sub 100 hubiésemos necesitado el A sub 99, y obviamente para encontrar el A sub 99 hubiésemos necesitado el A sub 98, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como nosotros fuimos capaces de generar una fórmula que no era por recurrencia, sino que era una fórmula específica, bastaba con que tuviéramos esa fórmula para poder encontrar el valor. ¿Ya? Bueno, y bueno, acá en el fondo se deduce lo que nosotros habíamos deducido antes, y se ocupó esta fórmula, que ya la teníamos. Usando la fórmula obtenga el quinto, el décimo, no. Bueno, esto ya lo practicamos en una progresión aritmética. Aquí hay otro ejercicio. En una progresión aritmética se obtiene que A sub 3, el tercer término es 8 y el séptimo es menos 4. Fíjense que al A sub 3 sea 8, significa que, acordémonos que acá, acordémonos que la fórmula es A sub n igual a más n menos 1 por d. Que A sub 3 valga 8, ¿qué cosa es A sub 3? Es A más 3 menos 1, que es 2 por d. Entonces, esto que está acá nos da una primera ecuación, ¿cierto? Que significa que A más 2D es 8, información entregada en el ejercicio. Y el séptimo sea menos 4, que es A sub 7. A sub 7 es A más 6 por D. O sea que A más 6 por D es menos 4. ¿Y qué hacemos con esto? Simplemente resolvemos el sistema.
A más 2D igual a 8 y A más 6D igual a menos 4. Entonces, por ejemplo, tomamos el de arriba y restamos el de abajo, nos queda menos 4, menos 4D igual a 4, por lo tanto D vale, a ver, menos 4D igual a 8, no, 11, igual a 12, no puedo escribir, menos 4D igual a 12, por lo tanto D vale menos 3, que es el valor que nos quedó acá, y teniendo el valor de D, reemplazamos en cualquiera de estas dos ecuaciones, por ejemplo, acá, en vez de poner D ponemos menos 3, nos va a quedar A menos 6 igual a 8, por lo tanto A vale 8 más 6, que sería 14, que es lo que aparece ahí. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y teniendo el D y teniendo el A, podemos responder cualquier pregunta. De acuerdo, primero la fórmula general, que sería A sub n, sería el A, perdón, ser igual a sub n, va a ser igual a más n menos 1 por d, ¿no es cierto? Entonces A sub n va a ser igual a el A que obtuvimos, que era 14, más el n menos 1 multiplicado por el d, que vale menos 3. ¿Se fijan? Y uno podría desarrollar esto que está acá, nos queda 14 menos 3n más 3, o sea, nos va a quedar 14, perdón, sería 14, 16, 17 menos 3n. Bueno, en este caso particular de este ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Sigamos. La suma de una progresión aritmética. Ahora, fíjense, nosotros en este momento estamos trabajando con una progresión aritmética y progresiones, sucesiones. Tenemos términos, ¿cierto? Tenemos una sub 1, tenemos una sub 2, tenemos a sub 3, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta infinito. Entonces, fíjense ustedes que nosotros con estos términos podríamos sumarlos, por ejemplo, algunos. Entonces, por ejemplo, podríamos escribir S sub n, sería la suma de los primeros n términos de esta progresión, de esta sucesión. O sea, en el fondo, el Sn va a ser igual a la sub 1 más el a sub 2 más puntitos hasta la sub n. Y esto lo podríamos escribir en notación de sumatoria, que ya habíamos visto, como la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de a sub k. A sub k, ese no es k, eso es a sub k. ¿De acuerdo? Corrijan este que está acá. En la página 18, el S sub n es a sub 1 más a sub 2 más puntito puntito, más a sub n es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de a sub k, ¿ok? Si corrijan eso en la página 18. Claro, porque si uno echa a correr esta sumatoria, que ya habíamos visto la anotación, hacemos primero cuando k vale 1, reemplazamos acá y nos queda sub 1, después cuando k vale 2, sería el a sub 2, cuando k vale 3, el a sub 3, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ya. Esta es la notación, en el fondo, el S sub n es a sub 1 más a sub 2 hasta sub n, y esto escrito de manera más simplificada, la sumatoria de 1 a n de a sub k. O sea, en el fondo estamos tomando los primeros n términos de esta sucesión y estamos sumando sus valores. ¿Ya? Eso es lo que representaría el S sub n. ¿Ok? Bien. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver el siguiente ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Ejemplo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, si tomamos la sucesión a sub n, a sub n, que fuese igual el valor inicial 1 y la diferencia 1, perdón. O sea, lo que estamos diciendo, por ejemplo, si tenemos que el primer término vale 1 y la diferencia es 1, en una progresión aritmética, sería 1 el primer término, el siguiente, ¿cuál sería? 1 más 1, que sería 2, el siguiente sería 2 más 1, que sería 3, el siguiente sería 3 más 1, que es 4, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que nosotros estamos teniendo acá? En la sucesión de los números naturales, 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, ¿cierto?
1, o sea, 2, 3, no me deja escribir. Ay, ahí está. Estoy diciendo es esto. Oh, ay, perdón. Dice que está escribiendo. El primer término sería el 1, el siguiente es el 2, ¿cierto? A este le sumamos 1, obtenemos el 3, a este le sumamos 1, obtenemos el 4, le sumamos 1, obtenemos el 5, el 6, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cosa sería el S sub n? Que sería la suma de los primeros n términos de esta progresión o de esta sucesión. Sería 1 más 2 más 3 hasta el n, ¿no es cierto? ¿Cierto? Eso sería el S sub n. O si llamamos S, en el fondo, al S sub n. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer nosotros, vamos a encontrar una fórmula que genere la suma de los primeros números naturales. O sea, ¿qué estamos queriendo hacer nosotros? Encontrando saber cuánto vale S. S lo estamos suponiendo que es el S sub n, ¿cierto? Entonces nosotros queremos obtener una fórmula S que nos dé el S sub n. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, bueno, escribamos. ¿Cómo hacemos eso? Entonces queremos encontrar la fórmula de los primeros números naturales, que nosotros ya habíamos visto la fórmula, pero ahora la vamos a deducir. El S sub n es 1 más 2 más 3 hasta n, ¿no es cierto? Y el mismo S sub n, si ustedes se fijan, lo podríamos escribir como n más el n menos 1 más el n menos 2. ¿Se fijan? Escribirlo al revés. Porque 1 más 2 más 3 más, fíjense que el que está antes del n, n menos 1 más n, lo podríamos escribir como n más el anterior, más el anterior, más el anterior, hasta el 1. O sea, en el fondo lo escribimos esta suma al revés. Es la misma suma, estamos escribiendo de manera distinta nomás. Al revés. ¿De acuerdo? Entonces, si sumamos hacia abajo, nos queda S más S, nos quedan 2S, ¿no es cierto? Fíjense, 1 más N sería N más 1. 2 más N menos 1, ¿qué nos queda? Nos quedaría N más 1 de nuevo, porque sería N menos 1 más 2, nos queda N más 1. N3 más N menos 2, nos queda N más 1. Puntito, 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 N más 1. O sea, en el fondo, ¿cuántas veces N más 1 tenemos acá? Una vez, dos veces, tres veces, N veces. Por lo tanto, ¿qué obtenemos de acá? Que 2 veces S va a ser igual a N veces el factor N más 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale N? S va a ser N por N más 1 partido por 2. Eureka. Esta fórmula corresponde a qué cosa? A la suma de los primeros n números naturales. O sea, este S en el fondo es la sumatoria desde n igual a 1 perdón, vamos a usar el valor de k, desde k igual a 1, k igual a 1 hasta n, perdón, desde k igual a 1, k igual a 1 hasta n de k. Esto es igual a n por n más 1 partido por 2, que es exactamente la fórmula que nosotros ya teníamos. ¿Se fijan? La acabamos de deducir. ¿Ok? O sea, la sumatoria de los primeros números naturales corresponde a n por n más 1 partido por 2. Y obviamente ocupar esta fórmula es mucho más fácil que hacer el cálculo de 1 por 1. Si les pidiera la fórmula, ¿a cuánto equivalen los primeros 1000 números naturales? Va a ser la sumatoria desde 1 hasta 1000 de k, sería 1000 por 1000 más 1 partido por 2. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ya. Bueno, aquí dice que corresponde a las fórmulas que nosotros ya hemos visto. Y ahí tenemos. Bueno, lo mismo que les acabo de explicar. Entonces, fíjense. Ok. Usando exactamente lo mismo, nosotros podríamos deducir cuál es la fórmula de los n números que forman una progresión aritmética, ¿ya? O sea, este sería
¿cómo calculamos nosotros? Por ejemplo, bueno, aquí hay un segundo ejemplo donde calculamos la sumatoria de los n primeros números, de la sumatoria de los n primeros términos de una progresión aritmética. ¿De acuerdo? Fíjense, de la misma manera, fíjense qué cosa sería el S sub n. Pensando que estamos en una progresión, sería a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más hasta a sub n, ¿cierto? ¿Qué cosa es el a sub 1? Es a. El a sub 2 es a, no lo vamos a hacer usando la misma manera, sino que vamos a hacerla mostrando cuáles son los distintos elementos. El a sub 1 es a, el a sub 2 es a más d, el a sub 3 es a más 2d, y el a sub n es a más n menos 1 por d. Si ustedes suman todos estos términos, fíjense cuántas veces aparece el a aquí. Aparece una vez, dos veces, tres veces, n veces, o sea, va a ser n veces a más, y fíjense que acá aparece un término que ¿cuántas veces aparece d? Aparece una vez d, aquí aparecen dos, sería 1 más 2, después más 3, más 4, a ver, poner acá, 1. Este 1 es la factorización del 1 que acompaña aquí. Este 2 lo vamos a poner ahí. Después más puntitos, puntitos, y el último hasta n-1. ¿Se fijan? Por d. Entonces, esto que está acá, esta suma, va a ser n por a más 1 por 2 más puntitos, puntitos, n-1 por d. Ah, pero ¿qué cosa es esto? ¿Qué es esto? Fíjense, corresponde a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n-1 de k, ¿no es cierto? Esta en el fondo es la sumatoria de los n-1 términos, pero nosotros sabíamos que la sumatoria, perdón, voy a escribirla con la otra lápiz rojo. Ya habíamos visto que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k es el n por n más 1 partido por 2. Usando esta fórmula, que termina en n, nosotros podemos decir que esta otra, sumatoria de 1 hasta n-1 de k, por fórmula es el índice que aparece acá, que es n-1, multiplicado por el índice más 1, o sea, n-1 más 1, sería n, no me deja escribir, y esto partido por 2. En un ratito más va a aparecer, porque esto es como un efecto tardío. Ahí hay un n, por n partido por 2, n-1 por n partido por 2, ¿de acuerdo? Usando esta fórmula con el límite superior igual a n-1. ¿Ok? Entonces, estoy esperando que me aparezca escrito ahí el n partido por 2. Ahí está. No apareció precisamente eso, pero aparecieron esos jeroglíficos por el n partido por 2. Entonces sabemos lo que es esto. Entonces, vamos a continuar porque acuérdense que nuestro objetivo es llegar a encontrar la fórmula que nos genere todo esto. Entonces, esto que está acá va a ser igual a n por a, bueno, está escrito acá abajo, n por a más lo que encontramos acá en la pilila, n-1 por n partido por 2 multiplicado por d. Si uno hace el desarrollo de esto que está acá, va a ser igual a a sub 1 más a sub n partido por 2 multiplicado por n. ¿Por qué? Porque si uno, el primer término que es a, a ver, estoy esperando que me aparezca el lápiz. No me quiere escribir el lápiz. Ahí está. Ya. Estamos nosotros de acuerdo que esto es el S sub n. Entonces lo vamos a desarrollar un poco para poder llegar a una fórmula más sencilla. Para que nosotros podamos tener una fórmula fácil de trabajar. Acá va a ser igual. Fíjense. Esto va a ser igual a... vamos a sacar el S sub n. Va a ser igual a... Desarrollamos 2a más n
por n menos 1 por d. ¿Ya? Entonces va a ser igual a mínimo común. S sub n es 2a más... por 2a. Podríamos factorizar más. Me comí un n y me comí el n. Entonces el S sub n, en el fondo, si ustedes se fijan, va a ser n medio multiplicado por 2a más n menos 1 multiplicado por d. Esta que está acá corresponde a la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética. Esta es una fórmula, que es la que hicimos la deducción acá. Y otra fórmula es esta que está acá. Si uno hace el desarrollo de esto, se da cuenta que es a sub 1, que es el a, más el a sub n, partido por 2, y esto multiplicado por n. Que es lo mismo que n medios, si se fijan, n medios por el a sub 1 más el a sub n. Esto es lo mismo que esto. Esta fórmula es equivalente a esta otra fórmula. Esto es la suma de los primeros términos de una progresión aritmética, sería el primer término más el término enésimo partido por 2, multiplicado por n, todo esto, o sea, n medios por a sub 1 más a sub n, y lo que es lo mismo que n medios por 2a más n menos 1 por d. ¿De acuerdo? Entonces pueden usar indistintamente esta fórmula o esta otra fórmula. ¿De acuerdo? Ya. Continuamos. Creo que ya, ahí borré todo. Un ejemplo, obtenga la suma de los primeros 20 términos de una... la suma de los 20 términos de una progresión aritmética, dado por su término general, tanto... Bueno, a ver. Vamos a hacer este ejercicio. Dice, obtenga la suma de los primeros 20 términos de una progresión aritmética. O sea, se nos está preguntando por ese sub 20, ¿cierto? La suma de los 20 primeros términos de una progresión aritmética. No son 20 términos cualesquiera de una progresión. Ojo, son los 20 primeros términos, dado su término general, y nos dicen que a sub n, bueno, es igual a menos 10 más 2n. ¿Ya? Entonces, por definición, nosotros sabemos que S sub 20 es igual a n medios por el primer término, que es a, más el enésimo término. ¿Ya? O sea, vamos a usar la primera fórmula. Podríamos usar, por ejemplo, dice, dado el término general, a sub n. Entonces, podemos usar la fórmula que el S sub n es n medios por a sub 1, que es el primer término, más el a sub n, ¿cierto? Que es el término enésimo. Entonces, vamos a tener que S sub n es n medio por a sub 1 más a sub n. Esa sería una fórmula. Entonces va a ser el S sub 20, cuando n vale 20, es 20 partido por 2. El primer término, ¿lo tenemos? Sí, la fórmula, a ver, el a sub 1, ¿cuál sería? Dada la fórmula de la sucesión, es menos 10 más 2 por 1, que sería 2, o sea, el a sub 1 vale menos 8. Entonces sería menos 8 más el a sub 20, ¿cierto? ¿Cuánto es a sub 20? A sub 20 va a ser igual a menos 10 más 2 por 20, que sería 40. ¿Ya? 40, o sea, ahí ponemos un 30. Entonces va a ser 10 multiplicado por menos 8 más 30. Menos 8 más 30 nos queda 22. ¿Está bien eso o no? A ver, a sub 20 sería menos 10 más 40. A ver, ¿cuánto es menos 10 más? Bueno, menos 10 más 40 es 30. A sub 20 vale 30. 30 menos 8 es
22. 22 multiplicado por es 220, no 120, ahí está mal calculado. A sub 20 pusieron 20, a ver, ¿por qué sub 20 es 30? Ah, no, aquí hubo un reemplazo incorrecto. O sea, lo que yo estoy haciendo está correcto. ¿De acuerdo? Aquí hubo un reemplazo que lo vamos a arreglar al tiro. ¿Ya? Ah, sí, vamos a arreglar las cuentas inmediatamente. A ver, revisemos. El A sub 1 sería menos 10 más 2 por 1, sería menos 10 más 2, que es menos 8. El A sub 20 es menos 10 más 2 por 20, 2 por 20 que sería 40, entonces menos 10 más 40 es 30. ¿De acuerdo? Ya, ahí me estoy rellenando para poder escribir. El A sub 20 es menos 10 más 40, o sea, A sub 20 vale 30. ¿Ok? Entonces esto va a ser igual a 10 n medios por menos 8 más 30. Y menos 8 más 30 nos da 22, y 22 por 10 son 220, por lo tanto el resultado es 220. Hasta ahí está correcto, aquí solamente que en vez de poner 20 acá es un 30. Menos 8 más 30, ¿de acuerdo? Por 20, y el resultado es 220. Ya para que hagan la corrección, aquí hay pequeñas cositas que se nos fueron, digamos, pero lo importante es que en clase ahora las corregimos. O sea, esto es 220. ¿De acuerdo? Y a eso corresponde la suma de los 20 primeros números. ¿Ya? Esta es una forma de hacer el ejercicio. Y otra forma es usar directamente la fórmula que habíamos escrito antes, que el S sub n, voy a borrar todo esto. Esa es una fórmula, una manera, digamos. Bueno, la otra es equivalente. Así que se las voy a dejar de tareilla. A ver. Ya. El S sub n, teníamos la fórmula que era n medios por 2a más n menos 1 por d. Es la misma cosa, pero ahora usando esta otra fórmula, que es la misma en el fondo, descrita de otra manera. Entonces S sub 20 va a ser 20 partido por 2 veces a, 2 por a. El a es el primer término, o sea, a sub 1 va a ser igual a menos 10 más 2 por 1 que es 2, o sea, a sub 1 vale menos 8. ¿Cuál sería la sub 2? Usando esta fórmula, sería menos 10 más 2 por 2 que es 4, o sea, a sub 2 sería menos 6. Y así podríamos encontrar el a sub 3, etc. ¿Cuál es el d? Fíjense si tenemos el a sub 1 y tenemos el a sub 2, porque aquí necesitamos conocer la diferencia. El d es igual a un término menos el anterior, siempre menos el anterior. O sea, a sub 2 va a ser menos 6 menos 8, o sea, sería menos 6 más 8, o sea, el d es 2. Si uno tuviera que encontrar aprovechando el ejercicio, la diferencia es 2. Siempre la diferencia es un término menos el anterior, obviamente trabajando en una progresión aritmética, por lo tanto d vale 2. Ahí hay un 2, que todavía no lo deja escribir. Por lo tanto, ahora vamos a reemplazar en nuestra fórmula, que esta que está acá. Ay, perdón. El d es un término menos el anterior, habíamos dicho. Entonces va a ser cualquier término de la esta, menos 6, en particular menos 8, el d vale 2. Entonces, 2 veces el primer término, 2a, acordémonos que representa el primer término, que sería 2 por menos 8, más el n menos 1, en este caso el n vale 20, sería 19 multiplicado por d que vale 2. Entonces si desarrollamos esto va a ser igual a ver, tomemos la calculadora, sería 19 por 2 menos 16, nos da 22.
Y 22 multiplicado por 10 es efectivamente los 220. Recordémonos que esto era 220, que era lo que nos había dado originalmente. Pueden usarlo arbitrariamente con cualquiera de las dos fórmulas, ¿de acuerdo? El resultado es el mismo, obviamente. ¿Ya? Y les dejo este ejercicio que está acá abajo de tarea para que lo analicen, lo estudien y si hay alguna duda me pregunten. ¿Ya? Y listo. Lo dejamos hasta acá. Después, la próxima clase vamos a ver geométrica y vamos para entrar a la serie de números reales. No, vamos a ver progresión armónica, progresión aritmética y progresión geométrica. Entonces dejamos hasta aquí. Vamos a dejar listo acá, que es de donde comenzaríamos la próxima clase. ¿Ya? Que estén muy bien. Ojalá nos veamos pronto. Eso, y eso sería. ¿Ya? Que estén muy bien. Adiós.